El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral de Panamá firmaron convenio general de colaboración. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México presentó las conclusiones de su tercera reunión. La Sala Superior ordenó al Instituto Electoral de Coahuila una investigación sobre posible contratación de menores para difusión de propaganda electoral. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. Al encabezar la firma del Convenio General de Colaboración entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral de Panamá, la magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine Otálora Malasis, llamó a redoblar esfuerzos para demostrar que la democracia es la mejor forma de gobierno. La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, aseguró que las instituciones electorales deben trabajar para seguir demostrándole a la ciudadanía que la democracia es la mejor forma de gobierno. En ese sentido, enfatizó que el papel fundamental de los tribunales electorales es resolver los conflictos a través de la vía del derecho. Quienes somos parte de instituciones democráticas de América Latina, debemos redoblar nuestros esfuerzos para seguir demostrando que la democracia es la mejor forma de gobierno. Lo es porque asegura legalmente los derechos humanos de nuestros ciudadanos, evita las tiranías y sienta las bases para el desarrollo de nuestros países. Con la presencia de los magistrados de la Sala Superior Indalfer Infante González, Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdés, la magistrada Otálora Malasis suscribió un convenio entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral de Panamá. Al respecto, el presidente del Tribunal panameño, Heriberto Arauz Sánchez, señaló que existe un esfuerzo a nivel mundial por globalizar el derecho electoral y fomentar el acercamiento de los pueblos y sus instituciones, por lo que se mostró a favor de la integración de una red mundial de justicia electoral impulsada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin duda estaremos uniéndonos a esa iniciativa y aprovechar la experiencia de vuestro tribunal mexicano en los logros y los alcances que hasta ahora han alcanzado para aprender de ustedes y incorporar las experiencias del derecho electoral mexicano a la justicia electoral de nuestro país. Por otro lado, se presentaron las conclusiones de la tercera reunión del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, que preside el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, indicó que la reunión permitió identificar retos de instituciones políticas para cumplir el mandato constitucional de paridad al conformar sus órganos de dirigencia interna y la postulación de sus candidaturas. Escuchemos la información. La magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, refrendó el compromiso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para dar seguimiento a los trabajos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México de frente a la próxima entrega de la presidencia al Instituto Nacional Electoral el 21 de agosto. Por ello, en ejercicio de la presidencia del observatorio que ejerce el Tribunal Electoral, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de las Mujeres, se convocó a integrantes de instituciones electorales, partidos políticos, de la sociedad civil organizada y de la academia a una reunión de trabajo para dialogar y reflexionar sobre los avances y desafíos que enfrenta la construcción de la democracia paritaria en América Latina y el Caribe. En dicho encuentro, celebrado en la Ciudad de México, los participantes coincidieron en señalar el papel de los partidos políticos como garantes de los derechos políticos electorales de las mujeres en México. La secretaria técnica del observatorio, Paulina Grobet Vallarta, directora general de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral, dio a conocer los acuerdos generales emanados de la sesión, consolidando una agenda de trabajo para los próximos meses, entre los que destacan los siguientes acuerdos. Primero,
que el Instituto Nacional Electoral emitirá la convocatoria con representantes de partidos políticos para abordar el tema de fiscalización relativo al 3% del financiamiento público destinado a dichos institutos nacionales para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Segundo, que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales emitirá la convocatoria para discutir y analizar la atención y prevención de casos de violencia política contra las mujeres. Y tercero, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enviará a las y los asistentes al encuentro una herramienta que permita identificar elementos que fortalezcan la plataforma del observatorio con miras al proceso electoral 2018, así como recabar la información que desde los partidos políticos y las organizaciones sociales se envíe y se pueda incluir en dicho portal. Para Informativo Electoral, Jorge Reyes. En información de la sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Pleno ordenó al Instituto Electoral de Coahuila realizar una investigación exhaustiva a fin de determinar si el partido Acción Nacional, su excandidato a la gubernatura en Coahuila, José Guillermo Anaya Llamas, y Jorge Arturo Rosales Sade, representante de dicho instituto político ante órganos electorales, incurrieron en una infracción por la presunta contratación de menores de edad para la difusión de propaganda electoral de dicho candidato en la vía pública. Vamos a la información. Al resolver un juicio de revisión constitucional, los integrantes de la Sala Superior consideraron que tanto el Instituto de Coahuila como el Tribunal Electoral local incumplieron con el principio de exhaustividad al tramitar y declarar como infundado un procedimiento especial sancionador con motivo de la denuncia presentada por el Partido Socialdemócrata Independiente. En la sentencia dictada por la Sala Superior se señala que los principios de progresividad y del interés superior del menor permiten que las autoridades adopten reglas y medidas específicas orientadas hacia la protección de los derechos e intereses de la niñez. En el caso concreto, el Pleno concluyó que el principio de exhaustividad debió ser garantizado de manera reforzada toda vez que se denunció la presunta comisión de hechos violatorios del interés superior de la niñez derivados de la difusión de propaganda electoral en vía pública a través de menores de edad. Por lo anterior, se revocó la sentencia del Tribunal Local para el efecto de que este órgano jurisdiccional devuelva al Instituto de Coahuila el expediente y se realicen las diligencias necesarias para iniciar el procedimiento sancionador. Para Informativo Electoral, Aldo Flores. En otros asuntos, la Sala Superior confirmó que el Partido Verde Ecologista de México no tendrá financiamiento público este año en el estado de Sonora. Por otro lado, ratificó la sentencia de la Sala Regional Especializada sobre la inexistencia de apropiación de logros de gobierno en el Estado de México. Escuchemos los detalles de esta información. La Sala Superior confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Sonora, que a su vez ratificó la determinación del Congreso del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad, mediante el cual informó que dicho partido no tiene derecho a recibir financiamiento público para el año 2017. El Pleno concluyó que la conservación del registro ante el INE de un partido político nacional no genera de manera automática el derecho a acceder de forma total a las prerrogativas del financiamiento público local para el sostenimiento de las actividades ordinarias, permanentes y específicas, ya que la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos establece como requisito obtener por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección local anterior. En otro asunto, la Sala Superior confirmó la sentencia de la Sala Regional Especializada que determinó la inexistencia de la infracción atribuida a la coalición para la gubernatura del Estado de México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Encuentro Social y Nueva Alianza, por el uso indebido de la pauta y la apropiación de logos del gobierno a través de la difusión de los promocionales denominados Cambio PRI y Cambio Coalición. Al resolver en medio de impugnación promovido por Morena, el Pleno estableció que la Sala Especializada hizo un análisis de lo individual y en conjunto de los promocionales y consideró que no se acreditaba la campaña aducida por los denunciantes, en virtud de que las diferencias en el contenido de los promocionales, tales como la forma genérica en que se mencionaba al programa social contra el cáncer en los spots pautados por el PRI y la coalición, en contraste con la información específica que se proporcionaba de dicho programa social en la propaganda del gobierno estatal. Sobre la referencia a programas sociales en los promocionales, la Sala Superior determinó que resulta legal toda vez que los partidos políticos puedan aludir a sus programas político-electorales
a logos y programas de gobiernos emanados de sus filas. En relación con la propaganda gubernamental, la sala señaló que su difusión en la etapa de campaña es permitida al actualizarse la excepción constitucional referente a la campaña informativa en materia de salud. Para Informativo Electoral, Jorge Sánchez. Por otra parte, al participar en la presentación del protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, destacó que la Sala Superior está construyendo nuevos criterios para proteger los derechos de estos grupos. Al presentar el protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, afirmó que la defensa de los derechos político-electorales es fundamental para ejercer otros derechos esenciales. Por ello, la Sala Superior está construyendo nuevos criterios para proteger los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas. Que vamos construyendo el respeto, justamente como decía Marta, de 15 millones, un poco más de 15 millones de habitantes de este país, a quienes se les había estado negando, digamos, un acceso a una justicia electoral. Ante defensoras y defensores e integrantes de comunidades indígenas de la entidad, Otálora Malasis destacó la importancia de dejar documentada la experiencia de la Defensoría Pública Electoral y enfatizó que es fundamental entender que no se pueden aplicar conceptos occidentales de manera forzada en las comunidades indígenas y que es necesario entender la paridad como otro gran tema. Si no se les reconoce el derecho a la participación política, no van a poder tener trincheras desde donde exigir justamente que se respeten esos derechos mínimos que hacen una vida digna. A su vez, la titular de la Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Marina Marta López Santiago, señaló que a más de un año de la creación de la Defensoría, se han recibido 150 solicitudes de atención, de las cuales 92 han sido asesorías y 52 de defensa de derechos político-electorales, con lo cual se está saldando una cuenta pendiente de acceso de los pueblos y comunidades indígenas a la tutela judicial. Lo invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y salas regionales. En estos centros usted podrá consultar más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política. Acompáñeme a una breve pausa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Continuamos con las noticias. En información de los estados, en Chiapas, el Instituto Estatal Electoral instaló el Comité para las Actividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos residentes en el extranjero. Consejeras y consejeros del Instituto Electoral local señalaron que el comité tiene como objetivo coordinar las actividades tendentes a recabar y garantizar el voto de los ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero para la elección de gobernador en el proceso electoral 2017-2018,
acciones que se realizarán en coadyuvancia con el Instituto Nacional Electoral en cumplimiento al marco normativo electoral. En Oaxaca, 2 organizaciones que buscan constituirse como partidos políticos han presentado formalmente su solicitud de registro ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad, informó la consejera electoral Elizabeth Bautista Velasco. La presidenta de la Comisión Permanente de Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidatos Independientes del Instituto Estatal Electoral indicó que las organizaciones Xutayoma y Lexie AC presentaron esta solicitud ante el órgano electoral. La consejera agregó que ahora el instituto, a través de la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes, revisará la documentación recibida y emitirá un dictamen. Posteriormente, la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidatos Independientes analizará la información y presentará un proyecto al Consejo General, quien determinará, en su caso, la procedencia de dichos registros. En Querétaro, la Comisión de Igualdad Sustantiva del Instituto Electoral del Estado y el Frente Político Nacional de Mujeres AC llevaron a cabo una plática sobre la nueva geografía electoral en la entidad y el presupuesto asignado a los partidos políticos para la formación y capacitación de mujeres. La presidenta de la comisión, Yolanda Elías Calles Cantú, dijo que esta actividad inaugura una serie de acercamientos del instituto con la ciudadanía para difundir información acerca del proceso electoral local 2017-2018 que iniciará el 1 de septiembre próximo. El Instituto Electoral de Quintana Roo, a través de la Dirección de Partidos Políticos, en coordinación con la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión, integró un documento final sobre la propuesta de reforma al marco normativo constitucional y legal electoral que propone reformar, modificar, adicionar o derogar artículos de la Constitución Política del Estado, de la Ley Estatal Electoral, así como de la Ley Orgánica del Instituto Electoral. Dicho documento será remitido a la 15ª Legislatura del Congreso de Quintana Roo. En más información, el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Pablo Lezama Barreda, informó que en 3 años el número de proyectos registrados para las consultas ciudadanas de presupuesto participativo se ha triplicado al pasar de 8,000 inscritos en 2014 a los 25,913 alcanzados este año. Al dar a conocer el balance final de las propuestas vecinales reportadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, tras concluir la etapa de registro para la consulta ciudadana de presupuesto participativo 2018, dijo que esa cifra representa un incremento del 35% en comparación con los proyectos de 2016. Ahora vamos con la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Guadalajara, al resolver el juicio ciudadano presentado por Miguel Cruz Muñoz, indígena huichol, para impugnar la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Durango, por el que se confirmó el proceso de elección para la designación del delegado en Santa María de Huazamota, del municipio de El Mezquital, la magistrada y los magistrados revocaron o anularon tal determinación al considerar que la responsable debió requerir al presidente municipal de El Mezquital para que respondiera a las solicitudes planteadas por el actor respecto al proceso de elección. La presente sentencia fue resuelta bajo una perspectiva intercultural, en la que se tomó en consideración el contexto del municipio por tratarse de una comunidad indígena. Por otra parte, el Pleno de la Sala confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco que, a su vez, confirmó el nombramiento de Victoria Anaí Holguín Rojas como diputada en el Congreso local. La Sala Regional Monterrey anuló o revocó
la sentencia dictada por la Sala Administrativa de Aguascalientes, que desechó el recurso de apelación interpuesto por la Asociación Civil Voces Hidrocálidas, al estimar que la persona que acudió en su representación no acreditó estar facultada para ello. En su demanda, la actora señaló que, contrario a lo resuelto, quien promovió sí podía hacerlo para actuar en nombre de la asociación, ya que fue reelecto como presidente en la Asamblea General Ordinaria. La decisión de este órgano jurisdiccional se sustentó en el hecho de que la responsable debió allegarse de mayores elementos para valorar si se acreditaba o no esa calidad, así como verificar si en la citada asamblea se cumplió con el requisito de asistencia necesaria para su validez. En otro asunto, la magistrada y los magistrados de Monterrey sobreseyeron el juicio ciudadano presentado por la organización Humanistas Renovados por Querétaro contra la determinación del Tribunal Electoral de la referida entidad, que confirmó el acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal relacionado con la negativa de enviar al INE los formatos de afiliación para su validación, a fin de que esa asociación estuviera en posibilidad de constituirse como partido político local. La improcedencia del medio de impugnación se debió a que el mencionado consejo resolvió negar el registro a la aquí actora por esta y otras razones. Y la Sala Ciudad de México revocó parcialmente el acuerdo de incumplimiento de sentencia dictado por el Tribunal Electoral de Tlaxcala, relacionado con el pago de prerrogativas económicas a integrantes del Ayuntamiento de Nativitas, y con base en el cual se impuso multa al propio ayuntamiento, así como a diversos funcionarios y funcionarias. Si bien el ayuntamiento no acreditó haber cumplido con la sentencia ni la existencia de una causa justificada que impidiera su cumplimiento, el Tribunal Electoral local no estableció las razones para graduar e imponer la multa a cada una de las personas sancionadas conforme el principio constitucional de proporcionalidad. En consecuencia, el Tribunal Electoral de Tlaxcala deberá emitir una nueva resolución en la que individualice de manera adecuada la multa impuesta. Y la Sala Toluca, el Pleno resolvió un juicio promovido por 1,162 pobladores de diversos barrios, así como de sus autoridades tradicionales, pertenecientes a la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna en Michoacán, y otro presentado por el síndico del Ayuntamiento de Quiroga, contra la sentencia del Tribunal Electoral de la referida entidad federativa. Instancia que, si bien concedió la razón a la comunidad al ordenar les fueran entregados los recursos económicos que les corresponden, también vinculó a la aludida autoridad municipal a que realizara una consulta previa. En consecuencia, se modificó la sentencia impugnada y se ordenó al Instituto Electoral de Michoacán para que, de forma inmediata, organice el proceso de consulta a la comunidad de Santa Fe de la Laguna, en coordinación con el Ayuntamiento de Quiroga, vinculando a la autoridad municipal para que atienda los resultados de dicho procedimiento. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Es momento de ir a una breve pausa. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Gracias por continuar con nosotros. En información del Instituto Nacional Electoral,
el Consejo General aprobó los lineamientos que regulan la aparición de dirigentes y voceros partidistas en tiempos de radio y televisión, así como los lineamientos para garantizar equidad entre participantes de la contienda 2017-2018. Estos lineamientos buscan que haya piso parejo entre los contendientes respecto a la difusión de propaganda electoral y acceso al pautado en tiempos de radio y televisión. A partir del 8 de septiembre, fecha de inicio del proceso electoral federal, todos los dirigentes o voceros de partidos, funcionarios públicos o quienes aspiren a una candidatura a cualquier cargo de elección deberán cancelar toda propaganda pagada para promoverse. De igual manera, el Instituto Nacional Electoral aprobó la integración territorial de las 5 circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el país, así como la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales de la Ciudad de México y de los estados de Oaxaca, Puebla y Sonora, que habrán de regir en las elecciones de 2018. El consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello destacó que las elecciones del próximo año van a ser las primeras en la historia del país que tendrán una distribución geográfico-electoral a nivel federal y a nivel local, homogénea y estandarizada. Por otro lado, durante el análisis de los acuerdos sobre la demarcación electoral de los distritos electorales uninominales, el consejero Benito Nasif precisó que está pendiente el Estado de Morelos, que de forma reciente hizo una modificación a su constitución y disminuyó el número de distritos. Vamos con más información del Instituto Nacional Electoral. La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral designó a las 166 ganadoras y ganadores de la segunda convocatoria del concurso público 2016-2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema INE. Se trata de las personas que obtuvieron las calificaciones más altas en los exámenes de conocimientos generales y los de carácter técnico electorales, así como en la evaluación psicométrica y en la etapa de entrevistas. De esta forma, se incorporan 166 nuevos miembros al Servicio Profesional Electoral Nacional, de los cuales 82 son mujeres, 49.4%, y 84 son hombres, 50.6%. Por tipo de aspirante, las ganadoras y ganadores fueron distribuidos de la siguiente manera: 43 por el Servicio Profesional Electoral Nacional, 42 de la rama administrativa del Instituto y 81 externos. Respecto a la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales de Oaxaca, Puebla y Sonora, así como sus respectivas cabeceras distritales, en acatamiento a sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las consejeras y los consejeros electorales respaldaron lo siguiente. Oaxaca queda integrada por 25 demarcaciones distritales electorales locales y 570 municipios, Puebla por 26 demarcaciones distritales electorales locales y Sonora por 21 demarcaciones distritales electorales locales y 87 secciones electorales. Para Informativo Electoral, Eva Gutiérrez. Y en información internacional, tras lograr un apoyo masivo en un plebiscito contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la oposición anunció que busca forjar un gobierno paralelo al del mandatario. Este llamado gobierno de unidad forma parte de las propuestas aprobadas en el referendo no oficial del domingo 16 de julio, en el que participaron más de 7 millones de personas y donde también se rechazó la Asamblea Constituyente, con la que el chavismo busca redactar una nueva Carta Magna. Asimismo, la oposición venezolana convocó a una huelga nacional de 24 horas el pasado jueves, como parte de una ofensiva final para obligar a Maduro a dar marcha atrás en la elección del 30 de julio en una asamblea constituyente. Por otro lado, en Argentina, un sondeo realizado en la provincia de Buenos Aires para medir la intención de voto de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán el 22 de octubre próximo, reveló que la expresidenta y actual candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández, lidera con un 34.8% la intención del voto. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana.
Hasta la próxima.